entonces a pasar al tiempo de la predicación. También preparé algunas imágenes allí. Si podemos poner la imagen número 1, hermano, por favor, donde tenemos el título de la predicación. Y mientras tanto me pueden acompañar en sus Biblias a Juan, capítulo 4. Juan 4. Vamos a estar estudiando la sección de versículo 27 al 42. Juan 4, 27 al 42. Esta enseñanza se titula Del pozo a la cosecha, del pozo a la cosecha, el poder transformador y misionero de encontrarse con Cristo. ¿Qué tal si damos lectura entonces a Juan 4, 27 al 42? Dice así la palabra del Señor. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron. Y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te ruego que me ayudes, Señor, en esta enseñanza y que pueda estar los corazones aquí abiertos y dispuestos a recibir tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, este pasaje es bastante conocido. Si te nombro quizás la mujer samaritana, ¿cierto? Muchos de acá recordarán cuando la mujer estaba allí yendo al pozo y se encuentra con Jesús, ¿verdad? Y él le habla acerca del agua viva. Bueno, esto es lo que viene pasando arriba. Justo antes, el versículo 26, Jesucristo se le revela a esta mujer como Dios mismo. Le dice allí, yo soy el que habla contigo, el Mesías. A eso se estaba refiriendo. Entonces, en el pasaje que leímos a continuación, vamos a ver y analizar un poco acerca de las ondas expansivas de este encuentro divino de la mujer samaritana con Cristo. Primero, hacer un punto. El hecho de que el Mesías, de que Jesús, de que un judío estuviese hablando con una mujer, ya era algo que rompía algunas barreras de ese tiempo. No era algo usual que un judío estuviese hablando a solas con una mujer. Ahora, si le sumamos que esta mujer era samaritana, ya mucho más aún. Crece aún. Las barreras que son derribadas por Jesús en este caso son aún más grandes. Es algo completamente inusual. E incluso podía verse como algo escandaloso para la época. Ahora, precisamente en estos actos de Cristo, que vemos cómo Él desafiaba las expectativas humanas, es donde vemos brillar con más fuerza la gracia y el propósito de Dios. Es donde lo vemos más claramente. Este pasaje nos invita a considerar el poder transformador de un encuentro genuino, verdadero, con Cristo. Cara a cara, imagínate la bendición de esa mujer. Imagínate la ventaja de ella, ver al Señor cara a cara, hablar con Él cara a cara, y aun que Él se diera el tiempo de explicarle tanto como le explicó en el pasaje anterior. Ahora, siempre vemos que Cristo fue intencional. En primer lugar, lo vemos siendo intencional. Vemos que Él no hacía las cosas porque sí. Siempre Él tenía su plan. Él dice que es necesario pasar por Samaria. Bueno, en su presencia, creo que Él ya sabía, Él ya tenía planeado. Vemos a través del libro de Juan cómo Jesús va cumpliendo todo un plan
Lo vemos. Y es por eso que Juan es tan insistente en ir describiendo las horas en las que realizaba cada cosa y cuándo, dónde, en cada momento. Es muy descriptivo. Entonces vemos cómo este encuentro con la mujer a ella la impulsa a tomar decisiones por Cristo. Y lo vamos a analizar un poquito más adelante. Vemos también que ella va a priorizar la obra de Dios por encima de cualquier necesidad terrenal, y lo vamos a estar analizando desde ya. Entonces vamos a estar desarrollando una pregunta, hermanos. ¿Qué aprendemos sobre cómo un encuentro con Cristo nos equipa y nos impulsa a participar activamente en la cosecha de almas para su reino? En primer lugar, y ahí por favor la imagen número 2, aprendemos que un encuentro con Cristo produce un testimonio espontáneo que rompe barreras. Entre los versículos 27 al 30, vemos, previo a esto, en el 26, un momento culminante, ¿cierto? Donde Jesús se revela como el Cristo. Dice, Jesús les dijo, yo soy el que habla contigo, el Cristo, el Mesías. Y luego en el 27 vemos que dice, en esto vinieron sus discípulos. ¿De dónde venían? Ellos regresaban de Sicar, de la ciudad, donde habían ido a comprar alimento. Habían ido a comprar comida, según lo que nos dice el versículo 8 de Juan 4. Y ellos se encuentran a su maestro en una situación totalmente inesperada para ellos. Lo ven allí rompiendo, como te decía, las normas sociales, religiosas de la época, hablando con una mujer, y no cualquier mujer, sino una mujer samaritana. Y eso que aún ellos no sabían, los discípulos, acerca del testimonio de ella, ¿cierto? Porque cuando Cristo le pregunta, un poco más arriba, ve y trae a tu marido, ¿qué le dice ella? No tengo marido. Pero, ¿qué le dice Jesús? Bien dices, porque ¿has tenido cuántos? 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, imagínate. Bien, entonces ellos no sabían eso y aún así se sorprendieron. O sea, imagínate, si hubiesen sabido el testimonio de ella, quizás cómo hubiesen reaccionado los pobres discípulos. Bueno, el texto nos dice que ellos, sin embargo, se maravillaron. Seguramente porque ya iban entendiendo cómo actuaba su Señor, cómo actuaba su Maestro. Se asombraron simplemente profundamente porque un rabino, además, menos. Si un judío no solía hablar con una mujer en público, un rabino aún menos. Y menos con una samaritana, como te decía, que era considerada impura y parte de un pueblo hostil, porque así lo era. A pesar del desconcierto que ellos sienten, y las preguntas que seguramente se hacían en su mente, pero quizás no se atrevían a verbalizar, por respeto a Jesucristo mismo, ninguno le dijo, ¿qué preguntas o qué estás haciendo hablando con una mujer? Nadie le dijo eso. Sino que su respeto por él los contuvo, los retuvo. Ya estaban aprendiendo los discípulos. Ellos ya habían sido testigos de que su maestro actuaba de forma poco tradicional o inusual, pero con una sabiduría y un propósito que trascendía. Ellos ya lo estaban viendo, lo estaban viviendo. Pero el efecto más notable de este encuentro divino se ve no en los discípulos, que sería lo más esperado, ¿cierto? Se ve en la mujer, en ella. Y en ella nos vamos a centrar ahora. Ella, desde el momento de la revelación de Jesús, fue transformada completamente. Fue transformada. Porque el agua viva que Jesús le ofrece, ¿cierto? Esa agua que salte para vida eterna, que será una fuente que salte para vida eterna, como le describió Cristo, le mostró que conocía todo de ella y la llevó al momento de la revelación, y en ese momento de la revelación, al momento de la transformación. Cuando Cristo se nos presenta, genuinamente, si no rehusamos creer en Él, somos transformados en ese momento, cuando ponemos nuestra fe en Él. Y eso es lo que hizo esta mujer allí. Ella, por lo tanto, experimenta un cambio inmediato y radical. Vemos en el versículo 28 que es elocuente con esto que te estoy diciendo. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Qué representaba el cántaro de la mujer? Bueno, el cántaro de la mujer era su tarea, su rutina, podríamos decir su trabajo. Ella estaba yendo a buscar agua al pozo para sus labores diarias, seguramente. Dicho sea de paso, entre paréntesis, vemos que ella va a una hora inusual también. Porque dice un poco más arriba que ella fue en la hora sexta. ¿Ya? Los judíos cuentan las horas desde las 6 de la mañana. Por lo tanto, cuando dicen la hora primera son las 7, ¿cierto? Si sacamos la cuenta, era el mediodía, eran las 12. No era una hora habitual para que las mujeres fuesen a buscar agua al pozo, y tampoco era habitual que las mujeres fuesen a buscar agua al pozo solas. Pero había una razón para que ella fuese a una hora inusual, ¿cierto?
Quizás esperaba que fueran las otras mujeres de buen testimonio primero y luego ella iba solita a hacerlo, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa? Ella, a pesar de que era su labor, su tarea, por lo que fue al pozo, dice allí que ella deja su cántaro y fue a la ciudad. Podríamos especular muchas cosas, pero centrémonos en que era su tarea y lo abandonó. Lo abandonó. Era un símbolo de su rutina, quizás de sus cargas, representaba también su sed física, su necesidad, pero todo esto fue reemplazado, fue cubierto por esta sed espiritual que Cristo sació. Tanto así que ella lo deja, lo abandona, lo deja todo tirado, y esa sed espiritual que fue saciada por Cristo la impulsó a algo. ¿Sabes a qué la impulsó? La impulsó a una misión mucho más trascendente. Dejó su labor, dejó su trabajo, y ella fue impulsada a una misión mucho más trascendente. ¿Cuál era esa misión mucho más trascendente? Era ir y compartir de Cristo en la ciudad. Así como los primeros discípulos dejaron también sus redes, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, en Mateo 4:20, que dice lo siguiente: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo anterior, Jesús los invita a seguirle a Andrés y Pedro, que fueron los primeros dos que le siguieron. Ella, al igual que estos discípulos, abandona su herramienta de trabajo, ¿cierto? Los discípulos dejaron las redes, la barca, y ella dejó su cántaro. ¿Por qué? Por la urgencia del mensaje que debía llevar. Por la urgencia de la misión que ella debía cumplir. Ella corre a su ciudad luego y con una valentía asombrosa. Recuerda, hermano, siempre el testimonio que ella tenía. Ella no era una mujer aceptada. Porque, pueblo chico, ¿cómo se dice? Bueno, dejémoslo hasta ahí, ¿ya? Todos se conocen, ¿cierto? Todos conocen su testimonio. Y en ese pueblo se ha sido desde siempre así, hermano. Le deben haber conocido. Deben haber conocido que hasta 5 maridos había tenido, ¿cierto? Había pasado en el fondo por 5 hombres. Entonces, con una valentía importante, a pesar de su testimonio, ella va y le habla a los hombres y les dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y es muy inteligente y astuta. Y les dice: ¿no será este el Cristo? Era una mujer, en la época, con su testimonio. No podía ella ponerse a predicar quizás tan abiertamente, o ella sintió que no era digna de hacerlo, pero sí de sembrar la duda en ellos. Porque la curiosidad siempre te lleva a querer averiguar un poco más, ¿cierto? Entonces, muy inteligentemente vemos a ella diciendo: ¿no será este el Cristo? Ese breve testimonio es muy poderoso. Muy poderoso. Precisamente, ¿por qué? Porque es muy auténtico. Es muy genuino. Ella no intenta usar muchas palabras, ni pararse quizás sobre una roca y ponerse a predicarles a ellos. No. Los invita, les dice: ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? No se presenta como una teóloga, sino como alguien cuya vida, que estas personas conocían, ha sido expuesta por alguien que no la conocía. Y eso solamente puede venir de lo alto. Solamente puede venir de lo alto. Sumémosle eso a que en el momento de su transformación, esta mujer es infundida por la gracia de Dios y es utilizada por Él. La base de su argumento es el conocimiento sobrenatural que ella ha experimentado de parte de Jesús. Me ha dicho todo cuanto he hecho. Y así como no oímos hoy en día la voz audible del Señor, Él sabe todo cuanto hemos hecho nosotros. Y aún así, nos ama. Aún así. La conclusión de la mujer, por lo tanto, no es una imposición. Es una pregunta para encender la curiosidad de sus oyentes. Y el resultado lo vemos en el versículo 30. Inmediatamente dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Te reitero, una mujer probablemente, muy seguramente marginada, se convierte en la primera misionera en Samaria. Y su testimonio abre la puerta para que muchos puedan conocer al Señor. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que eso mismo puede hacer y quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Independiente de nuestro testimonio, de nuestro pasado, incluso independiente de cosas por las cuales podamos estar pasando hoy.
podamos estar pasando recientemente. Él nos puede usar para su gloria. Solo debemos disponernos en sus manos. Arrepentirnos quizás si hay algún pecado oculto y disponernos en sus manos. Y sin duda, Él nos va a usar. Es como la mujer de la parábola que encuentra la dracma perdida, y en Lucas 15:9. Dice Lucas 15:9 lo siguiente: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. El gozo entonces de este descubrimiento la compele, la motiva a compartir la buena nueva con otros. Lo mismo que con la mujer samaritana. Cuando tú conoces también al Señor, en esos primeros momentos estás como súper ansioso, ¿cierto? Por compartir de Él, por hablar de Él, por hablar de cómo Él te ha cambiado la vida. No perdamos ese gozo y esa motivación. Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Ha producido nuestro encuentro o tu encuentro personal con Cristo un cambio tan radical en tus prioridades que estás dispuesto a dejar tu cántaro? ¿Que estás dispuesto a dejar el cántaro actual? Hoy día abrimos una llave y sale agua, pero tenemos preocupaciones, ¿cierto? Tenemos intereses personales, tenemos hobbies, tenemos nuestras comodidades, tenemos también nuestros temores. ¿Pero estamos dispuestos a dejar esas cosas por centrarnos en lo eterno? Ciertamente no todos seremos pastores o misioneros, pero cada uno de nosotros puede ser un misionero, un predicador en su contexto. Los jóvenes en la escuela, en la universidad, los adultos en sus trabajos, las damas que trabajan también como dueñas de casa, junto a sus vecinas, junto a sus amigas. Todos podemos ser un misionero, un predicador en nuestro contexto. Y no necesitamos ser teólogos para hacerlo. Necesitamos compartir nuestro testimonio y del Evangelio. Entonces, debemos siempre mantenernos como aquellas primeras veces. Debemos siempre tener presente nuestro encuentro con Jesús, nuestro encuentro personal con Él. No esperemos a tener como todas las respuestas teológicas o un título o grandes estudios, no. El Evangelio es sencillo. El Evangelio es sencillo. Lo que provocó es inconmensurable, incalculable, pero compartirlo es algo sencillo. Cristo vino un día a este mundo, habitó entre los hombres, hizo su ministerio, fue a la cruz, se entregó hasta la muerte, dando ahí hasta su última gota de sangre por ti y por mí, siendo humillado, siendo vituperado. Luego fue sepultado, al tercer día resucitó, venciendo a la muerte, siendo la muerte para la muerte. Y hoy en día podemos tener salvación gracias al pago que Él hizo. ¿Cierto? ¿Amén? Bien, punto 2. ¿Qué aprendemos entonces sobre este encuentro con Cristo? En primer lugar, aprendemos que un encuentro con Cristo produce un testimonio espontáneo que rompe las barreras. Y en segundo lugar, imagen número 3, hermano, por favor. Aprendemos que un encuentro con Cristo alinea nuestras prioridades con la urgencia de la cosecha divina. Entonces, desde el versículo 31, mira, cuando vemos que la mujer se ha ido a la ciudad, los discípulos se enfocan ¿en qué cosa? En las necesidades físicas del maestro. Mira, vemos en el versículo 31 que le dicen, Rabí, come. Lo invitan a comer, ¿cierto? Porque ellos habían ido con esa misión a Sicar, a la ciudad. Habrían ido a comprar comida. Entonces, vuelven con comida para él. Su preocupación es comprensible. Era su maestro, le amaban, ¿cierto? Y le habían dejado allí cansado y sediento. Así lo describen los versículos anteriores. Jesús estaba cansado y sediento y se quedó sentado allí en el pozo. Y luego tuvo el encuentro con la mujer. Entonces ellos fueron a comprarle comida, ¿sí? Igual vamos viendo al principio al menos de su vida, los discípulos siempre como que se preocupaban más del estómago, ¿cierto? Bueno, soy culpable de eso también, evidentemente. Ya, su preocupación entonces es comprensible, pero Jesús utiliza este momento para darles una lección. Fíjate, Él redirige su atención hacia una realidad espiritual, ¿cierto? Jesús siempre preocupado de lo espiritual y los discípulos, al menos al principio, siempre de lo más físico. Pero Él les habla de una realidad espiritual que es mucho más apremiante. Y les dice en el versículo 32, dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Y qué pasa con ellos?
ellos los deja pensando y aún siguen pensando de forma terrenal. Entonces se dicen, quizás ¿le habrá traído a alguien de comer? Y por eso no quiere comer ahora. Aún no estaban 100% alineados con Cristo. Aún no entendían la forma de actuar y de pensar de su maestro. Entonces el Señor, una vez más, lleno de amor, les revela cuál es su verdadero sustento, su verdadera satisfacción. Y les dice en el versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vemos que para Jesús la obediencia al Padre, ¿ya?, y la consumación de su misión redentora eran una prioridad absoluta. Por sobre su necesidad de alimentación, por sobre sus necesidades físicas, fisiológicas, había una necesidad superior. Y esa necesidad superior que él sentía era hacer la voluntad del Padre. Era consumar su misión redentora en el mundo. Y esto, para él, era una fuente de energía y de gozo que superaba cualquier necesidad física. La necesidad de hacer la voluntad del Padre superaba cualquier necesidad física de Jesús. Imagínate, yo no soy capaz de tal cosa. yo necesito cubrir mis necesidades físicas. Soy muy humano. Nos recuerda, entonces, esto su respuesta a Satanás en el desierto. ¿Te acuerdas? ¿Cómo le responde? Le responde, que una respuesta que está basada en Deuteronomio 8.3, ¿cierto? En la segunda mitad del versículo, Deuteronomio 8.3, si pudiéramos proyectarlo, querido hermano, por favor. Bien, la segunda parte dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Muy conocido. Más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Muchas veces lo decimos, ¿cierto? Pero ¿cuántos de acá lo vivimos realmente? Yo no soy capaz de levantar mi mano. Pero el Señor lo vivía así. Lo vemos claramente, la tentación en el desierto, ¿cierto? Ayunando 40 días, 40 noches. Y lo vemos acá también, dejando de lado sus necesidades por una necesidad mayor. Luego, si seguimos avanzando, quizás ya con la multitud de los samaritanos viniendo, porque acuérdense que estas cosas están pasando en paralelo, ¿cierto? La mujer ya les habló, ya los convenció, sembró la duda en ellos, y ellos seguramente ya querían ir a ver qué estaba pasando, averiguar. Entonces seguramente que ya con los samaritanos viniendo, ya en camino, seguramente la nube de polvo ahí ya se veía a lo lejos, por sus caminos, por sus pisadas. Movidos por el testimonio de la mujer, vemos que Jesús emplea una metáfora para sus discípulos. Sabemos que en la agricultura, hay un tiempo de espera entre la siembra y la recolección. Usando esta metáfora, entonces Jesús en el versículo 35 les dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Eso es en la obra terrenal. Ahora en la obra espiritual, ¿qué les dice Jesús? Les habla acerca de que los campos estaban listos en ese mismo instante. Fíjate, he aquí os digo, alzad vuestros ojos. Es igual, nos denota que ya algo se veía a lo lejos al menos. Y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. La oportunidad para la salvación de almas en ese momento era latente. Era latente, era inmediata y era urgente. Y hoy en día no es diferente, hermano. Hay una urgencia. A cada segundo que nosotros pasamos acá, en este momento, a cada segundo de esta enseñanza, a cada segundo en que tú inhalas y exhalas, hay personas en diferentes partes de este mundo que están yendo a una eternidad sin Jesús, que están yendo a la muerte y no van al cielo, van a un lugar que la Biblia llama infierno. A cada segundo, hermano, es urgente, es urgente. Jesús entonces les enseña que en esta cosecha espiritual hay una recompensa celestial. Dice en el versículo 36, el que ciega, ¿cierto?, recibe salario. Y recibe, hablando de la cosecha espiritual, un fruto que perdura para un rato. No, para siempre, dice. Un fruto, por lo tanto, que recoge fruto para vida eterna. Un gozo que es compartido entre el que siembra y el que ciega. Él les recuerda al principio. Uno es el que siembra y otro es el que ciega, en el versículo 37. Indicando que ellos como discípulos iban a estar cosechando, disfrutando, gozándose, donde otros
tales como los profetas, Juan el Bautista, Jesús mismo, la mujer samaritana, ya habían trabajado y habían preparado el terreno. Y ellos iban a tener el privilegio de cegar eso que ya otros habían plantado. Vemos una promesa similar de cosecha abundante y de un gozo compartido, porque de eso se trata, ¿cierto? Uno hace una parte, el otro hace la otra, pero nos gozamos juntos. En el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 13. Amós 9, 13, mira, dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, o al que sembró la semilla para las uvas, ¿ya? Fíjate, se van a encontrar. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Es la misma idea. La idea de que todos tenemos una parte importante en la obra, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las misiones o de apoyar a plantadores de iglesias, unos oran, otros dan, otros van, ¿cierto? Todos tenemos una parte y nos podemos gozar juntamente. Y eso es lo hermoso, y es un privilegio y debemos verlo como tal. Imaginemos, por ejemplo, a un equipo médico en una zona de desastre, una zona de guerra, o cuando, bueno, acá en Chile, ¿cuántos ejemplos tenemos, no? Por ejemplo, cuando fue el tsunami, terremoto y tsunami. Ahí se plantaron diferentes hospitales de campaña, ¿cierto? Y ellos seguramente estaban muy cansados, porque trabajaban 24/7 para ayudar a tanto herido, a tanta gente que estaba sufriendo. Y su mayor satisfacción, y que lo que los mantenía ahí en pie trabajando, era el poder salvar vidas, era el poder ayudar a otros. Asimismo, como Cristo ponía como prioridad la necesidad espiritual por sobre su necesidad física, ¿cierto? Entonces, en el fondo, todo se resume a cumplir con el deber, a cumplir con la gran comisión, en nuestro caso, y en el caso de ellos también. Para Jesús, la comida era ver almas venir a la salvación. Ahora yo te pregunto, hermano querido, ¿cuál es tu comida? ¿Cuál es la comida que realmente te sustenta, que te motiva? ¿Son satisfacciones temporales, terrenales? ¿O te motiva realmente y satisface el poder presenciar cuando un alma, un pecador se arrepiente, el poder compartir de Cristo, el poder ayudar en la obra? Todo es valioso, hermano, todo es valioso. Desde el que toma una escoba aquí en la iglesia para poder recibir que esté todo limpiecito para los demás, hasta el que enseña. Todo es valioso para la obra del Señor. Por lo tanto, no debemos sentirnos más ni menos, porque somos un cuerpo, ¿cierto? Y el cuerpo tiene muchos miembros. Busquemos, por lo tanto, que la voluntad de Dios sea nuestra principal fuente de satisfacción y de energía. Pidamos a Dios siempre que nos dé una visión espiritual para poder reconocer los campos blancos y que nos dé la diligencia para participar en su cosecha, ya sea sembrando o segando, sabiendo que el gozo y el fruto son eternos y que lo podemos compartir entre todos. ¿Qué aprendemos entonces? Primero, aprendemos que un encuentro con Cristo produce un testimonio espontáneo que rompe barreras. En segundo lugar, aprendemos que un encuentro con Cristo alinea nuestras prioridades con la urgencia de la cosecha divina. Y en tercer y último lugar, hermano, por favor, la imagen número 4, aprendemos que un encuentro con Cristo resulta en una fe que se multiplica. Este es el último punto, hermano, ¿ya? Me tienen que aguantar unos minutos más solamente. El impacto del encuentro personal de la mujer con Cristo, ahora vamos a ver que se multiplica. Su testimonio, que es sincero, que es un testimonio personal, tuvo un efecto inicial que es muy poderoso. Dice el versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Y lo que vemos, al menos escrito, no es mucho. Les dice, me he dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Bueno, eso tan pequeño, tan breve, es una muestra clara de que el Evangelio no se debe complicar. Debemos hablar de lo que Cristo ha hecho con nosotros y de lo que Él vino a hacer al mundo. Y eso debería bastar. Entonces, la declaración de ella, de me dijo todo lo que he hecho, sirvió como una evidencia contundente, al menos para ellos, porque recuerda siempre, ellos sabían todo lo que había hecho. Una evidencia fuerte del carácter sobrenatural de Jesús, despertando la fe en ellos. Porque la palabra es clara. Dice que creyeron por el testimonio de ella.
Esta fe entonces inicial, ¿cierto? Estos bebés espirituales que nacieron allí, que nacen del testimonio de la mujer, los impulsó. ¿Los impulsó a ellos a qué? A buscar un encuentro directo con el Señor. Así vemos en el versículo 40 lo que dice, mira. Vinieron los samaritanos a él y le rogaron, ojo, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Le rogaron. Me encanta a mí la diferencia entre pedir y rogar, ¿cierto? El ruego, no sé si sienten lo mismo, el ruego es como algo como de las entrañas, ¿cierto? Algo como que nace como de lo más profundo. No estoy desestimando las peticiones, claramente, pero el ruego es como algo como tan potente, hermano. Y vemos en la Escritura que hace la diferencia entre una petición y un ruego. Pero ellos le rogaron. Imagínate tú, ponte un poco, trasladémonos quizás un poco más de 2000 años atrás. Imagínate ver a Cristo mismo allí. ¿Qué se debe haber sentido, hermano? O sea, es como para tirarse al suelo, ¿cierto? Te ruego que te quedes con nosotros al menos un par de horitas más. Imagínate lo enriquecedora que habrá sido la experiencia de ellos. Debe haber sido algo hermoso. Y ahora, teniendo eso en mente, fíjate lo hermoso que habrá sido para los samaritanos, quienes eran totalmente despreciados por los judíos, ¿cierto? Totalmente despreciados por los judíos. El que este maestro, este rabí, este señor, no hiciera ninguna diferencia, no le importara nada esto, a pesar de toda la hostilidad que había entre estos dos pueblos. Y él, ¿qué hace? Cede y se queda con ellos 2 días. Es maravilloso. Vemos cómo estos recién convertidos anhelan estar en presencia de su Señor. Anhelan estar en presencia de Él. Y nosotros tenemos algo hermoso, en que día a día podemos estar en su presencia a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. A través de ese sello que tenemos habitando en nosotros. Es hermoso. Ahora vemos que el resultado de la interacción personal con Cristo fue una fe que se multiplica. Una fe aún más extendida, más vasta, más profunda. Fíjate que dice el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él, comparándolo con la mujer, ¿cierto? Los que vinieron y los otros que vinieron que quizás aún no habían creído, creyeron muchos más por su palabra. Bueno, es algo lógico, ¿cierto? Era el Señor, Cristo mismo hablando. Muchos más por la palabra de él. Y esto se da por lo que vemos en Romanos 10:17, que la fe, como dice allí, ¿cierto? Es por el oír, y el oír, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. Ahora imagínate la palabra de Dios dicha por Dios mismo hecho carne. ¡Wow! Potentísimo. Es maravilloso entonces ver la progresión de la fe de los samaritanos. Vemos que ellos mismos le dicen después a la mujer en el versículo 42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. Su fe entonces ya no dependía solamente del testimonio de la mujer, sino que ahora habían arraigado su fe en la palabra misma de Dios. Imagínate, maravilloso, ¿no? Habían arraigado su fe en la palabra misma de Dios, porque ellos habían tenido una experiencia hermosa al escuchar a Cristo mismo hablando. Habían pasado entonces de una fe inicial, ¿cierto? Una fe incipiente, una fe en pañales, si queremos así decirlo, a una convicción mucho más profunda y personal. Yo creo que me podré leer las Biblias, no sé, la podemos leer muchas veces a través de nuestra vida, pero 2 días con Cristo no se compara, ¿cierto? No se compara. Así que por eso en 2 días ellos ya tenían una convicción mucho más profunda, una experiencia mucho más personal, vivencial, algo maravilloso. Y noten entonces la amplitud de la confesión de ellos. No solo reconocen a Cristo como el Mesías esperado, ¿cierto? Sino también como el Salvador del mundo. Y esto es importante, hermano, porque nunca está de más decir que Cristo vino a salvar a todo el mundo. A todos aquellos en el mundo, ya sean judíos o gentiles, sin hacer diferencia de nación, sin excepción alguna, sin importar tampoco la gravedad quizás del pecado que alguien pudo haber cometido, solamente es necesario que alguien venga en arrepentimiento y fe ante los pies de Cristo, sin importar color, raza, nacionalidad, nada. Porque Él vino al mundo.
No como algunos dicen por ahí que vino a algunos pocos escogidos. Él vino al mundo, ¿cierto? Juan 3:16, ultra conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Amén. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. No dice por algunos pocos, ¿cierto? No lo dice en ninguna parte. Y la salvación es solo por fe y no por obras. Para continuar, Efesios 2:8-9. Entonces, la confesión que hacen aquí, volviendo al punto, es que anticipa el alcance universal del Evangelio. Es un alcance universal. Como lo había señalado también Juan el Bautista en Juan 1, versículo 29, donde dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de unos pocos. No, de unos escogidos. No, del mundo. Del mundo. Y solo es necesario ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Es como ir a un amigo, por ejemplo, esto que ellos estaban viviendo acá, ¿cierto? Primero creyeron por el testimonio de la mujer y luego aún más por Cristo. Es como ir cuando un amigo te cuenta: oh, yo fui a tal lugar, me comí tal cosa, estaba exquisito. Y ya tú quizás te lo puedes imaginar, quizás sientes un poco de pica, ¿no? Se te hace agua la boca por la descripción de él, pero no es lo mismo que ir y experimentarlo tú mismo, por tu propia cuenta, ¿cierto? Y ahí puedes decir con toda convicción: sí, realmente esto estaba rico, estaba delicioso. Bueno, Dios usa el testimonio de algunos para llevar a otros a Cristo. Pero la fe salvadora y una fe madura se basa en un encuentro personal y un encuentro continuo con Jesús y su palabra. Esa es la forma de experimentarlo, de saborearlo, por así decirlo, de vivirlo en el fondo. Para poder vivirlo, debemos nosotros experimentar de forma continua este encuentro personal con Cristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿A través de emociones? No, a través de su palabra. ¿Cómo Dios nos habla? A través de su palabra. No va a pasar que vamos a escuchar una voz audible ahí en nuestro oído, quizás como los profetas. No, es a través de su palabra. Por eso nos dejó allí su testamento, sus palabras, su legado. Sigamos por lo tanto el ejemplo de la mujer. Siempre tengamos eso en mente. No nos menospreciemos, no nos automenospreciemos, no nos autodespreciemos. No digamos: no, ¿qué voy a hacer yo? ¿De qué voy? No seamos así como lastimeros, ¿cierto? No, todos tenemos algo valioso que dar para el Señor. Todos tenemos un testimonio que contar y todos podemos compartir su palabra. Hay mucha necesidad, hermanos. Fundamentalmente, lo que debemos hacer, sí, es dirigir a las personas a Cristo. Cuentas tu testimonio, pero luego las diriges a Cristo a través de su palabra. Porque nosotros podemos fallar, pero su palabra no falla ni miente. ¿Y para qué es importante esto? Para que la fe de las personas no se fundamente en nosotros, porque somos falibles. Se debe fundamentar en Cristo y en su palabra. Entonces, como los samaritanos, busquemos constantemente oírle a través de su palabra, permanecer con él a través de la oración y las disciplinas espirituales, para que nuestra fe se fortalezca y nuestra visión de su obra se amplíe y podamos descubrir para qué somos buenos. Ya, como te dije antes, desde tomar una escoba, ayudar con el aseo, ayudar con arreglos quizás, hay muchas cosas en la obra de Dios que son necesarias y las manos nunca sobran, siempre faltan. Y tú y yo podemos jugar un papel importante en esto. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que aprendemos sobre cómo un encuentro con Cristo nos equipa y nos impulsa a participar activamente en la cosecha de almas para su reino? En primer lugar, la imagen número 2, querido hermano, aprendemos que un encuentro con Cristo produce un testimonio espontáneo que rompe barreras. Luego vemos que aprendemos que un encuentro con Cristo alinea nuestras prioridades con la urgencia de la cosecha divina. Y en tercer y último lugar, aprendemos que un encuentro con Cristo resulta en una fe que se multiplica. El encuentro junto al pozo no fue un evento aislado, para nada. Fue una chispa que encendió un fuego evangelístico ahí en Samaria. Una vida tocada por Cristo, hermano, tocado por esa agua viva, se convierte en un canal para que otros también puedan venir y saciar su sed. ¿Y sabes qué? Esas vidas
tocadas por el agua viva están aquí. Estamos aquí, entre nosotros. Amén. Esas vidas tocadas por el agua viva están acá. Y así como la samaritana, tú y yo podemos ser fuentes de agua que salten para vida eterna. Para vida eterna de otros. Para alcanzar a otros, imagínate. Y este es el patrón divino para la expansión de su reino. Es que nuestros encuentros personales con Dios, con Cristo, que resultan luego en nuestros testimonios personales, puedan llevar a más encuentros personales de otras personas con el Maestro, con Cristo, con el Salvador del mundo. Amén. Amén. Los invito a que oremos juntos, hermanos.